Dios te bendiga y bienvenido al día número 304 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar terminando el libro de Juan y el último evangelio de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 19 al capítulo 21 de la Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar para pedirle a Dios que sea quien hable y ministre a nuestras vidas en este día. Amén. Señor, que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Pidiendo, Señor, que tú seas hablando y ministrando cada una de nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Juan capítulo 19, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrás ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban. Crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga: él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice:
se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: «Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la hicieron acercar a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: «Todo está cumplido». Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: «Ni uno de sus huesos será quebrado». Y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Juan capítulo 20. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: «Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron». Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyado ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde lo han puesto». Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús.
pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque has visto. Benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan capítulo 21. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron una pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto.
Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán, te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo que si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los que ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Aleluya, hermoso relato, hermoso palabra de Dios. Aleluya, donde vemos que Jesús nos habla a través de su palabra, su crucifixión, su amor por cada uno de nosotros. Aleluya. Vemos en el capítulo 19 que Jesús es llevado ante Pilato. Aunque Pilato reconoce que Jesús es inocente, lo entrega para ser crucificado como por la presión de la multitud. Jesús es azotado, golpeado y coronado con espinas. Y sobre la cruz, Pilato manda escribir: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y mientras Jesús está en la cruz, vemos que se cumplen las escrituras en referencia a su madre, cuidando de su madre, donde dice: querida mujer, ahí tienes a tu hijo. Donde él entrega el cuidado de su madre a su discípulo amado, Juan. Y después de declarar: tengo sed, le dan vinagre, y entonces pronuncia una de las frases que nos da la victoria a nosotros, donde él dice: todo ha terminado, que en griego es tetelestai, pagado por completo. Aleluya. Oh, aleluya. Y muere él entregando su espíritu, no porque se lo quitan, sino porque él lo entregó voluntariamente.
Su cuerpo es sepultado por José de Arimatea y Nicodemo en una tumba nueva. Pero vemos nosotros que la cruz no es el final. Es el comienzo de nuestra libertad. Aleluya. Y en Juan capítulo 20 vemos que el domingo muy temprano María Magdalena encuentra la tumba vacía. Corre a avisarle a Pedro y a Juan. Ellos ven las vendas y los lienzos, pero no entienden aún lo que ha sucedido, aquello que Jesús les venía anticipando varios capítulos anteriores, varios tiempos anteriores. Jesús vemos que después se le aparece primero a María Magdalena, quien entre lágrimas no lo reconoce hasta que él dice su nombre, María. Y ella responde, Rabboni, y quiere decir maestro. Luego Jesús se aparece a los discípulos y les dice, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío. Y sopla sobre ellos diciendo, reciban el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Y Tomás no estaba allí. Y vemos que Tomás, un ejemplar de la humanidad, no cree hasta ver. Y Jesús vuelve y le dice, pon tu dedo aquí, no seas incrédulo, cree. Y vemos que Tomás responde, mi Señor y mi Dios. Aleluya. En el capítulo 21 vemos algunos discípulos vuelven a pescar. Vuelven a aquello de donde Dios los había llamado, si lo pensamos. Y vemos que pasan la noche sin atrapar nada. En la mañana, Jesús va en busca de ellos. Jesús aparece en la orilla. Pero ellos no lo reconocen. Él les dice que echen la red al lado derecho y vemos que nos dice la palabra que pescan 153 peces. Yo no sé usted, pero me puedo imaginar la paciencia que es el pescar un solo pescado. Más aparte, ellos habían estado toda la noche tirando la red una y otra vez, buscando agarrar un pez, 2 peces, unos cuantos peces para su sustento. Y no había nada. Y en ese instante, más de 10 pescados, más de 20 pescados, más de 50 pescados, 153 pescados, ellos agarran. Y Juan al instante dice, es el Señor. Reconoce que ese era el Mesías, que ese era Jesús, ese era el Rabí. Y Pedro al instante, al entender lo que Juan le dice, se lanza al agua para llegar a Jesús. En la orilla, Jesús los espera con un desayuno de pescado y pan sobre brasas. Aleluya. Lo que ellos estaban en busca de, Jesús ya lo tenía aquí preparado a la mesa, listo, no crudo, y que ellos que tenían que ir a cocinarlo, no, Jesús ya tenía la mesa preparada para ellos, un símbolo de comunión, de perdón y un nuevo comienzo para ellos. Y recordemos que en la última cena entre Jesús y Pedro había negado a Jesús. Y en ese capítulo vemos nosotros que Jesús restaura a Pedro. 3 veces le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, sígueme. Pedro había negado 3 veces. Jesús lo restaura 3 veces. No lo reemplaza, lo restaura.
Pedro ya había regresado a pescar de donde Jesús lo había llamado para que pescara almas. Y Jesús aquí le está recordando su llamado a él. Apacienta mis ovejas. Apacienta los pescados, los pescados de hombres que iba él a pescar para el reino de Dios. Aleluya. Así que en estos capítulos vemos un amor que se entrega, el poder que resucita y esa gracia que nos restaura. Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y nos llama por nombre para vivir para Él. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque en tu amor, Señor, y en tu misericordia, tú diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Y nos perdonas, nos restauras, nos redimes, Señor, y nos llamas por nombre. Damos a ti toda gloria y toda honra. Dios te bendiga.